Proverbios 1:20 dijo: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La voz de la sabiduría no siempre suena como pensamos, no es suave ni cómoda, no es un susurro fácil de ignorar, es un clamor que atraviesa el ruido, un grito santo que sacude la conciencia. En las calles llenas de luces frías y pasos apurados, allí donde todos parecen estar demasiado ocupados para mirar hacia arriba, ella está, clama desde las esquinas, se levanta en las plazas, habla en los portales, pero nadie se detiene, nadie escucha, y sin embargo, algo en el aire hoy es distinto. Hay un silencio extraño que pesa sobre la ciudad, como si los relojes estuvieran contando hacia algo que nadie quiere enfrentar, porque la pregunta está ahí, suspendida sobre todos. ¿Qué pasa cuando Dios decide hablar y nosotros decidimos no escuchar? No hay respuesta inmediata, solo una sensación inquietante, como una sombra que se desliza entre la multitud. La sabiduría no se cansa. Día tras día, repite sus palabras. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo os deleitaréis en la burla y aborreceréis el conocimiento? Pero cada vez parece que menos la oyen. Ella sigue, camina por avenidas iluminadas por neón, cruza parques donde los hombres ríen vacíos y las mujeres esconden su tristeza tras sonrisas de vidrio. En cada esquina deja una advertencia, en cada plaza derrama una súplica, pero los ojos permanecen fijos en las pantallas, los oídos sellados por la arrogancia de un mundo demasiado ocupado para pensar en la eternidad. Hay una promesa aquí que aún no fue revelada, una verdad que puede cambiarlo todo, si solo alguien se detiene lo suficiente para escucharla. Y vos, que estás aquí ahora, escuchando estas palabras, ¿no sentís también que esa voz está hablando directamente a tu corazón? Si algo en tu interior se mueve, si esta historia ya está tocando fibras que pensabas dormidas, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Hacelo ahora, porque la voz que te llama no clama para siempre, porque esta no es una historia para espectadores indiferentes. Esta es una advertencia disfrazada de historia, y cuanto más la ignores, más cerca está el día en que ya no la podrás oír. Las sombras se alargan sobre los tejados. El murmullo de la ciudad se vuelve un zumbido mecánico, repetitivo, sin alma. La sabiduría sigue caminando entre ellos, invisible para los indiferentes, demasiado clara para los que tienen los ojos abiertos. Hay un peso en su mirada que no todos soportan, en su voz, una mezcla de amor y lamento, como quien advierte por última vez antes de apartarse. Cada rincón guarda testimonio de su clamor. En la banca de un parque donde un anciano contempla su vida rota, en la esquina donde un joven decide entre el bien y el mal, en la oficina donde una madre llora por el hijo que se pierde, en las plazas y portales donde el pecado se disfraza de éxito. Allí, la sabiduría alza su voz, aunque nadie quiera escucharla. Pero lo más inquietante no es su voz, sino lo que vendrá cuando ella calle, porque está escrito que llegará el día en que sus palabras cesarán y las súplicas de quienes antes la ignoraron quedarán sin respuesta. Y ese día no será una metáfora, ese día será real, tan real como el aire que respiras ahora. Y vos, que seguís aquí, ¿podés oírla todavía? Quizá no lo sabías, pero cada vez que tu conciencia te incomodó,
era ella. Cada vez que te encontraste solo en la noche, sabiendo que hay más que este mundo, era ella. Cada vez que sentiste que Dios te llamaba, aunque no querías mirar, era ella, la sabiduría, la voz del Creador, el eco del Mesías en tu alma. Y no está demasiado tarde, no todavía. Mientras sigas respirando, todavía clama por vos, todavía dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esa es la promesa que aún espera cumplirse en tu vida. La pregunta es: ¿vas a decidir escucharla ahora o vas a seguir ignorándola como tantos antes que vos? Porque no hay nada más trágico que oír la voz de Dios y decidir callarla. No hay nada más doloroso que el día en que Él deje de hablar, y cada paso que das, lejos de Él, te acerca más a ese día. Pero aún estás a tiempo. La sabiduría sigue en las calles, la salvación sigue abierta, el sacrificio de Jesús sigue vigente. Si todavía podés oírla, no endurezcas tu corazón, y recordá, cada vez que elegís detenerte y escuchar, estás no solo cambiando tu destino, sino también ayudándonos a seguir llevando esta voz a otros. Por eso, suscríbete ahora a Momento de Alabanza y deja tu comentario abajo. Contanos: hoy decido escuchar tu voz. Queremos orar con vos, queremos caminar con vos, porque no hay nada más importante que salvar un alma antes de que sea tarde. Así comienza esta historia, así comienza esta advertencia, pero lo que viene te va a mostrar hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios cuando finalmente decidís escuchar. Las luces engañan, las risas mienten, lo que se ve no siempre es lo que es. Las calles brillan por fuera, pero por dentro, los corazones están vacíos. Hay un silencio que nadie quiere oír, una verdad que nadie quiere enfrentar, porque, aunque pocos lo admitan, algo dentro de cada uno de nosotros sabe que la voz sigue ahí. Esa voz que incomoda, esa voz que insiste, esa voz que llama, la sabiduría, la presencia del Espíritu, el mismo Dios, hablando a través del murmullo de la conciencia. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, y sin embargo, seguimos corriendo. ¿Corriendo hacia qué? ¿Corriendo por qué? Cegados por la rutina, por el orgullo, por la ilusión de que todo está bien, pero no está bien, no lo está. ¿Hasta cuándo vamos a ignorar esa voz? ¿Hasta cuándo vamos a elegir lo fácil, lo cómodo, lo rápido, aunque nos lleve directo al vacío? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a endurecer el corazón cuando nos hablas? El hombre construye muros para no oírla, llena su agenda de cosas inútiles para no detenerse. Se ríe de los que aún creen, se burla de los que se arrepienten, pero esa risa no suena igual en la madrugada. Esa burla no llena el alma cuando la soledad llega, porque al final del día, el silencio vuelve, y en ese silencio, su voz vuelve a sonar. ¿Hasta cuándo? Algunos intentan acallarla con ruido, otros la ahogan con vicios, algunos simplemente bajan la cabeza y siguen fingiendo que nada está mal, pero la pregunta sigue allí, golpeando como campana en la conciencia. ¿Qué vas a hacer con la voz de Dios, que clama por vos? ¿Vas a seguir corriendo? ¿O vas a detenerte y responder? Y eso no es solo una pregunta, es una advertencia, porque cada vez que decís no a esa voz, su eco se apaga un poco más, hasta que un día, cuando por fin la necesites, solo habrá silencio. Está escrito: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso esta historia es para vos. No es una parábola ajena, no es un relato antiguo, es tu historia, es tu decisión, y lo que hagas ahora
puede cambiarlo todo. ¿Y si todo lo que ves no fuera lo único que existe? ¿Y si lo que ignoras cada día fuera lo más importante que podrías atender? Hay un mundo espiritual que no puedes ver, pero que te envuelve. Hay un conflicto que arde, aunque tus ojos no lo perciban. Y hay una decisión que nadie más puede tomar por vos: escuchar o callar, porque esta historia no habla de los demás, habla de vos, de tus noches de insomnio, de tus pensamientos más escondidos, de las veces que sentiste que algo faltaba, aunque tu vida parecía estar llena. Eso que faltaba era Él, siempre fue Él, Jesús, el Creador que aún hoy, en este mismo instante, te está llamando. La sabiduría que clama tu nombre en medio de la multitud, esperando que por fin levantes la mirada y respondas. Pero hay algo que tal vez nadie te dijo. Él no va a clamar por siempre, no va a insistir eternamente. Llegará el día en que su voz se apague para los que eligieron no oírla, y ese silencio dolerá más que todas las penas de este mundo. Por eso esta historia tiene un clímax que no querrás perderte. Hay algo que Él hará, algo que muchos nunca imaginaron que haría, pero solo para los que deciden escuchar a tiempo, solo para los que responden antes de que sea demasiado tarde. Y mientras escuchas esto, mientras la voz sigue resonando en tu corazón, tómate un momento para pensar, no por nosotros, no por este canal, por vos, por tu alma. Y si sentís que este mensaje está hablando a lo más profundo de tu ser, deja tu comentario abajo y decinos: hoy quiero escuchar su voz. Suscríbete ahora mismo a Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo relatos como este, que nos recuerdan que todavía hay esperanza para los que creen. Cada vez que uno de ustedes se une, nos ayuda a llevar esta palabra más lejos. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, porque lo que está por venir es lo que puede darle sentido a tu historia. No cierres tus oídos ahora, porque aún hay más por decir, aún hay más por mostrar, y en las próximas palabras vas a descubrir cómo la misericordia de Dios brilla incluso cuando ya no parece haber salida. Las calles siguen llenas, las plazas siguen resonando con el murmullo de los hombres, pero algo en el aire ya cambió. Hay una sensación extraña, como si las sombras se alargaran un poco más, como si el frío atravesara más hondo. La sabiduría sigue allí, en pie, alzando su voz, pero los hombres ya no la escuchan. Las burlas crecen, las carcajadas suenan huecas, los ojos se llenan de orgullo y los labios desprecian. Porque está escrito: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ellos miran a la sabiduría como si fuera un estorbo, como si fuera débil, como si ignorarla fuera una señal de fuerza. Pero en realidad, cada vez que la desprecian, sus corazones se debilitan más y en lo profundo ya empiezan a sentir que algo se está quebrando. La tragedia no llega de golpe. Comienza en silencio. Comienza cuando un hombre prefiere su camino torcido antes que detenerse a escuchar. Comienza cuando una mujer prefiere el aplauso vacío del mundo antes que el consejo eterno. Comienza cuando un joven prefiere las promesas falsas de la oscuridad antes que el temor del Señor. ¿Dónde está Dios cuando el dolor lo consume todo? Esa pregunta arde en el pecho de quienes empiezan a cosechar lo que sembraron. Pero no es Dios quien se apartó primero. Son ellos quienes decidieron cerrar sus oídos. Y el conflicto crece. Las familias se rompen. Las almas se pierden. La paz desaparece. Y por más que corren, no logran escapar de la verdad. La voz de la sabiduría les advirtió con amor:
les advirtió con paciencia, pero ellos eligieron otra cosa. El dilema pesa sobre sus hombros como una piedra imposible de mover. ¿Aún habrá esperanza para quienes la rechazaron tantas veces? ¿Será posible encontrar refugio cuando las consecuencias ya son inevitables? Las lágrimas empiezan a caer, las manos tiemblan, las rodillas se doblan al fin, pero el cielo parece tan lejano ahora. El silencio de Dios se siente como un muro frío, y la pregunta persiste, hiriendo en lo más hondo. ¿Será demasiado tarde? La voz de la sabiduría aún resuena, pero ya no con la misma dulzura. Ahora suena como un lamento, como un eco triste de lo que pudo haber sido y no fue. Los hombres miran alrededor y ya no encuentran respuestas. El dinero no los consuela. Las amistades no llenan el vacío. Las noches parecen más largas, los días más pesados, y de pronto los recuerdos regresan. Recuerdos de todas las veces que la escucharon decir: «Volveos a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros». Pero ellos no quisieron, la ignoraron, y ahora, cuando por fin claman, sus propias voces se pierden en la nada. Las manos que antes rechazaban ahora se levantan pidiendo ayuda. Las rodillas que antes se negaban a doblarse ahora tocan el polvo. Pero el silencio sigue. El cielo guarda silencio, porque está escrito: cuando venga como una destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino, entonces me llamarán y no responderé. El peso del pecado ya no se puede negar. El alma se siente sofocada, atada, vencida. El corazón parece no poder más, y la desesperación empieza a nublar la esperanza. Sin embargo, hay algo que aún no saben, algo que aún no entienden. Dios todavía no terminó de hablar. Todavía hay una promesa que no han descubierto. Y mientras el miedo los consume, una luz pequeña se abre paso en la oscuridad. Esa luz aún guarda un secreto que puede cambiar su destino para siempre, pero solo lo verán si deciden, ahora, abrir sus oídos. Y vos, que escuchás esto ahora, que tal vez sentís que ya es tarde para vos, no te vayas sin saber lo que viene después, porque la misericordia de Dios es más grande que tu culpa, y aún en medio del silencio, Él sigue obrando. Si esta parte de la historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Momento de Alabanza y escribir abajo: yo todavía confío en tu voz. Cada vez que alguien más se une, más lejos podemos llevar esta esperanza a quienes todavía creen que no hay salida. Gracias por ser parte. Gracias por quedarte a escuchar, porque lo que está a tal punto de revelarse es la razón por la que todavía respiras. El silencio pesa como plomo. No hay viento, no hay respuesta, solo lágrimas en la tierra y miradas perdidas en el cielo. Los que antes se burlaban, ahora claman. Los que antes huían, ahora se detienen. Pero nada parece cambiar. El cielo sigue sin abrirse. La voz que antes sonaba clara en las plazas, ahora parece lejana, distante, ausente, como si ya fuera demasiado tarde. Las calles, antes llenas de ruido, ahora solo tienen ecos. Ecos de promesas no cumplidas, ecos de decisiones equivocadas. Las manos que antes rechazaban, ahora tiemblan vacías. Las rodillas que antes no se doblaban ahora caen al polvo. Pero aún así, silencio. ¿Dónde está Dios cuando las lágrimas queman? ¿Dónde está su espíritu cuando el alma ya no puede más? ¿Será que la misericordia tiene un límite? ¿Será que su paciencia finalmente se agotó? Las preguntas golpean sin cesar, las almas claman, pero no escuchan respuesta. Está escrito: por cuanto llamé y no quisisteis oír, yo también me reiré en vuestra calamidad,
y me burlaré cuando viniere lo que teméis. El peso de esa sentencia aplasta el corazón como una piedra, porque nadie quiere creer que llegó la hora, que el tiempo de oír ya pasó, y sin embargo, algo en lo profundo sigue latiendo, una chispa, apenas perceptible, una pequeña luz que no termina de apagarse, como si, más allá del juicio, aún hubiera un camino, como si el silencio no fuera el final, sino una espera para ver si, esta vez, el corazón verdaderamente se quiebra, las almas se estremecen, las manos vacilan, pero la pregunta queda flotando en el aire, más urgente que nunca. ¿Es demasiado tarde para volver? Las lágrimas mojan el suelo. Los hombres se miran entre ellos sin saber qué decir. Las mujeres cubren su rostro con las manos, como si así pudieran esconder su vergüenza. Los niños, asustados, preguntan por qué nadie les responde. Pero no hay explicación, no hay alivio, solo silencio. En el fondo, cada uno recuerda las veces que escuchó esa voz y la ignoró, las veces que el espíritu advirtió, pero la risa fue más fuerte, las veces que el corazón sintió el clamor, pero decidió endurecerse. Cada recuerdo arde ahora como una herida abierta. Cada palabra que antes parecía innecesaria, ahora pesa como una sentencia. Y la sabiduría sigue en pie, quieta, esperando. Pero no se acerca todavía, no acaricia todavía. Solo observa, observa a las almas debatirse entre el miedo y la esperanza, entre el orgullo, que aún queda, y la rendición que nunca llega del todo. Las voces humanas se apagan una por una. Los gritos pierden fuerza. Las súplicas se convierten en susurros. Y finalmente, solo queda el sonido del corazón latiendo en la oscuridad, latiendo, esperando una señal, cualquier señal. Y es ahí, en el silencio más profundo, donde se escucha lo que antes nadie oía. No una respuesta, no todavía, pero un eco suave en lo más hondo del alma, como si Dios, en su infinita paciencia, aún guardara una última palabra, como si, a pesar de todo, todavía hubiera gracia para quienes verdaderamente se rinden. El dilema se hace insoportable. Queda claro que nada de este mundo puede llenar el vacío, que ninguna excusa justifica el rechazo, que nada ni nadie puede responder al alma más que aquel que la creó. Y ese descubrimiento duele, pero también es el comienzo de algo nuevo. Las rodillas finalmente se doblan, las manos finalmente se abren, las lágrimas finalmente se vuelven oración, pero la respuesta sigue tardando, porque esta es la última prueba. ¿Clamarás aún, aunque todo siga en silencio? ¿Confiarás aún, aunque no escuches su voz? El silencio se vuelve insoportable. El peso de la espera quiebra lo poco que quedaba de orgullo en sus corazones. Las lágrimas ya no son de miedo, ahora son de rendición. Por primera vez, la multitud no exige nada, solo se rinde, y en ese instante, algo cambia, no en el cielo, no en la tierra, sino dentro de ellos. Las palabras de la sabiduría empiezan a resonar otra vez, no en las plazas ni en las calles, sino en lo profundo del alma. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y por un momento parece imposible. ¿Cómo pueden descansar ahora? ¿Cómo pueden confiar después de tanto rechazo? Pero esa promesa sigue allí, no para los orgullosos, no para los que solo quieren escapar de las consecuencias, sino para los que finalmente admiten que no pueden más sin Él, para los que bajan la cabeza y dicen: yo escucho, yo creo, yo me rindo. Los corazones tiemblan al repetir esas palabras. Las rodillas presionan más fuerte contra el polvo. Las manos se levantan, no para exigir,
sino para suplicar misericordia, y el silencio ya no se siente como abandono, ahora se siente como espera, como una pausa antes del milagro. Las últimas defensas caen, las máscaras se rompen, el alma queda desnuda ante su Creador, y allí, en la quietud más profunda, brota una oración que no necesita palabras, una confesión silenciosa, pero sincera, un clamor que finalmente rompe la barrera entre el hombre y Dios. El Espíritu no se muestra todavía, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, el corazón late con esperanza, porque incluso en el silencio más oscuro, algo dentro de ellos sabe, Él sigue allí, Él no se ha ido, Él está esperando. Y vos, que seguís escuchando esta historia, no cierres tus oídos ahora, no es tarde para vos. Si algo de esto está hablando a lo más profundo de tu ser, suscríbete ahora mismo a Momento de Alabanza. Ayúdanos a seguir contando relatos que llegan donde las palabras humanas no pueden. Deja tu comentario abajo. Yo sigo esperando en tu misericordia, porque aunque todo parezca perdido, todavía hay más por venir. Todavía hay luz después de esta noche. Lo que está a punto de suceder te va a mostrar quién es verdaderamente el Dios al que clamas. De pronto, algo se mueve. No es un ruido fuerte, no es un trueno en el cielo, ni un temblor en la tierra. Es un silencio distinto, como si toda la creación contuviera la respiración. Y entonces, una voz, clara, solemne, inconfundible. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Las palabras resuenan, no en los oídos, sino en el alma. Una paz inexplicable empieza a llenar los corazones rotos. Las lágrimas siguen cayendo, pero ahora son distintas. No son de miedo, no son de desesperación, son lágrimas de gratitud, porque la voz que habían dejado de escuchar todavía estaba ahí y sigue llamando. Las manos tiemblan, esta vez no por miedo, sino por asombro. Las rodillas se afirman en el suelo, no por derrota, sino por reverencia. Y en la penumbra, una luz comienza a brillar. No es una luz que ciega, sino que abraza. No es una luz que condena, sino que sana. Porque lo que esperaban no era silencio, era gracia, era misericordia. Era el Salvador mismo respondiendo a su clamor. Uno a uno, los que antes se burlaban, ahora susurran oraciones. Los que antes huían, ahora se quedan quietos, esperando. Los que antes dudaban, ahora creen. Y la voz sigue repitiendo, venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Las cadenas invisibles comienzan a romperse, las heridas del alma empiezan a cerrarse, las sombras retroceden. Y todo eso sucede no porque lo merezcan, sino porque Él es fiel, porque cuando ya no había esperanza, Él la restauró, porque cuando la oscuridad parecía final, su luz se encendió, los ojos se abren, el corazón se ensancha, la vida que parecía perdida vuelve a respirar y por fin comprenden. La sabiduría nunca los abandonó. El Mesías siempre estuvo cerca, esperando este momento. El aire parece distinto ahora. Las lágrimas siguen corriendo, pero sus rostros brillan como nunca antes. El peso del pasado se disuelve en su presencia. El silencio de antes ya no es castigo, ahora es santidad. Un espacio sagrado donde Dios mismo responde a los corazones quebrantados. Uno a uno, se levantan, no con orgullo, sino con humildad, no con miedo, sino con confianza, porque ahora saben que no están solos. Ahora saben que su voz no fue apagada por sus errores, ni su amor debilitado por su indiferencia. Él seguía allí, esperando, esperando hasta que sus corazones estuvieran listos para recibirle.
Las rodillas que temblaban ahora se afirman. Las manos que suplicaban ahora alaban. Y el cielo ya no parece distante, parece abierto, parece cercano, porque la sabiduría no solo clamó desde las calles, la sabiduría descendió, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo Eterno, es esa voz que nunca deja de llamar, esa luz que nunca deja de brillar. Y en ese instante, las plazas dejan de ser plazas, las calles dejan de ser calles, el polvo se convierte en altar, un altar donde las almas son levantadas y las cadenas son rotas, un altar donde los corazones por fin encuentran descanso. Porque el milagro no es el final de la tormenta, el milagro es la paz en medio de ella. El milagro es la certeza de que la voz que clama aún tiene la última palabra, y su última palabra es vida, vida para los que creen, vida para los que escuchan, vida para los que finalmente se rinden. Si este momento encendió algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo a Momento de Alabanza y contanos en los comentarios. Hoy elijo vivir para tu gloria. Cada suscripción ayuda a que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por abrir tus oídos a la voz que nunca deja de llamar. Pero todavía hay más. Todavía hay algo que aprender de todo esto. No te detengas ahora, porque la enseñanza de este milagro recién empieza, ahora que la voz se ha escuchado, ahora que el milagro ha brillado en medio de la oscuridad. La pregunta ya no es si Dios habla, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? Porque Él ya mostró su misericordia, ya extendió su mano, ya derramó su espíritu para hacerte entender sus palabras, pero esta decisión solo vos la podés tomar. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Hay una parte de tu corazón que todavía resiste entregar? ¿Hay un rincón de tu alma donde todavía reina el orgullo, donde todavía pensás que podés solo? Hoy es el día de rendirse. Hoy es el día de dejar que Él tome lo que está roto y lo haga nuevo. Porque no se trata solo de salvarte del miedo. No se trata solo de aliviar el dolor. Se trata de vivir para su gloria. Se trata de obedecer a su voz. No solo cuando la tormenta ruge, sino también cuando el sol brilla. No sigas escondiéndote detrás de excusas. No sigas posponiendo la rendición. Porque la sabiduría aún clama, pero no clama para siempre. Está escrito: entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. No esperes a que sea tarde para descubrir que su silencio también habla. Mira tu vida ahora. Pregúntate, ¿qué te ha dado el mundo? ¿Paz? ¿Esperanza? ¿Vida? No. Solo Jesús puede darte eso. Solo Él puede llenar el vacío que nada más llena. Solo Él puede transformar lo que parece irremediable. Y mientras estas palabras penetran en tu corazón, recordá que aún hay tiempo, que aún podés elegir escuchar, que aún podés elegir vivir para aquel que murió por vos. Y si este llamado llegó a lo más profundo de tu ser, deja tu comentario ahora. Hoy escucho y obedezco tu voz. Suscríbete a Momento de Alabanza para que más personas puedan conocer esta verdad. Cada palabra compartida puede ser la diferencia en una vida. Gracias por escuchar. Gracias por abrir tu corazón. Pero no termina aquí. Todavía hay una verdad más que necesitas abrazar. Una verdad que te recordará por qué vale la pena vivir para Él. Porque vivir para Él no es fácil, pero es la única vida que vale la pena. No te prometió ausencia de tormentas, te prometió su presencia en medio de ellas. No te prometió riquezas, te prometió paz. No te prometió fama,
te prometió un nombre escrito en el cielo. Ahora mira hacia atrás, recordad todas las veces que Él habló y vos no escuchaste. Y ahora mira hacia adelante, porque todavía hay tiempo para elegir distinto. Todavía hay tiempo para vivir como quien verdaderamente cree. Rendirse no es debilidad. Rendirse ante Dios es lo más fuerte que podés hacer, porque cuando te rendís, su fuerza empieza a obrar en tu debilidad. Cuando te quebrantás, Él levanta lo que estaba caído. Cuando morís al mundo, empezás a vivir para Él. No te engañes más con la mentira de que podés esperar para mañana. Mañana no está prometido. La voz que clama hoy puede callar mañana. Por eso, mientras aún la escuchás, obedece. Mientras aún podés sentir su espíritu, volvé. Mientras aún respirás, elegí que tu vida sea un altar, que tus pasos sean obediencia, que tu boca sea alabanza, porque sólo así encontrarás la tranquilidad que el mundo no puede dar. Sólo así vas a habitar confiadamente y vivir sin temor del mal, tal como Él lo prometió. Y mientras estas últimas palabras se graban en tu mente, no olvides que no estás solo. No caminamos solos. Somos muchos los que decidimos escuchar su voz y vivir para Él. Súmate a nosotros. Suscríbete ahora a Momento de Alabanza y deja tu comentario. Hoy, mi vida es para tu gloria. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que escucha, obedece y alaba. Porque lo que viene después es el recordatorio eterno de que el final no lo escribe la oscuridad. El final siempre lo escribe la luz. La tumba no tiene la última palabra. El silencio no es el final. El miedo no gana, porque la luz de Dios siempre rompe la oscuridad y su voz sigue despertando a los que creen. Ahora, mientras respiras, mientras tus ojos están abiertos y tu corazón todavía late, recuerda esto: todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay una oportunidad para vivir de verdad. Pero esa oportunidad no se encuentra en el ruido del mundo, ni en las promesas vacías del pecado. Esa oportunidad está en Él, en aquel que siempre estuvo llamando, incluso cuando vos no querías escuchar. La sabiduría clama, y hoy vos respondiste. Hoy vos escuchaste. Pero escuchar es solo el principio. Ahora es momento de caminar, de vivir cada día para su gloria, de demostrar que su palabra no cayó en tierra seca, que esta historia no fue solo una emoción pasajera. La verdadera fe no se mide en palabras bonitas, se mide en pasos de obediencia, en decisiones diarias, en corazones dispuestos a morir al yo para vivir para Cristo. Y esa es la verdad eterna que tenés que abrazar. No fuiste creado para ser uno más en la multitud. Fuiste creado para oír su voz y seguirla hasta el final. Aunque el mundo se ría, aunque otros elijan el ruido, aunque muchos endurezcan su corazón, vos seguí escuchando, seguí creyendo, seguí caminando, porque al final del camino, no importa cuán larga haya sido la noche, no importa cuán pesadas hayan sido las sombras, siempre amanece para los que esperan en Él, porque el cielo ya habló. Su voz no fue ahogada por tus errores, su amor no fue vencido por tus caídas, su plan no fue anulado por tu indiferencia. Él sigue llamando, Él sigue esperando, Él sigue salvando. Hoy, cuando pensabas que todo estaba perdido, descubriste que su misericordia es nueva cada mañana. Hoy entendiste que la sabiduría que clama en las calles no es solo una advertencia, es una invitación a vivir para Él, a vivir para su gloria, a vivir para algo eterno. Que tus pasos de ahora en adelante sean un eco de gratitud, que tu boca sea un altar de alabanza, que tu corazón sea tierra fértil
para su palabra, porque no hay nada más hermoso que un alma que escucha, cree y se rinde. No hay nada más valioso que una vida entregada a aquel que lo dio todo. Y si sentís que este mensaje tocó lo más profundo de tu ser, no lo guardes solo para vos. Suscríbete ahora mismo a Momento de Alabanza. Deja tu comentario. Hoy decido vivir para tu gloria. Y ayúdanos a seguir contando estas historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que siempre hay luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tus oídos y tu corazón. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Y ahora, no te vayas todavía. En la pantalla ya aparece el próximo video. Una nueva historia que te va a recordar que su amor no tiene fin. Dale play y seguí caminando con nosotros en esta senda de esperanza. Que el Señor te bendiga, que su voz te guíe cada día y que nunca, nunca olvides, la sabiduría clama y los que la oyen vivirán.